La semana pasada comenzamos una serie y el título fue Expectativas. And so last week we began a series called Expectations. ¿Podemos decir todos expectativas? And we can say it, expectations. Y ahí con la traducción pues cuesta un poquito, pero vamos a hacerlo en español y en inglés, ¿ok? ¿Podemos decir todos expectativas? Y pues, Now we say it in English. Expectations. bueno, muy bien. ¿Por qué hago estos ejercicios? Porque estamos hablando de expectativas. Siempre procuramos o siempre queremos respuesta a nuestro alrededor. That's why we are doing this, because we expect a response for everything that we do. Y la semana pasada decíamos que las expectativas es todo aquello And so we said last week that expectations are everything que anhelamos y esperamos que suceda. that we long that happens. Y decíamos que cuando uno saluda a alguien tiene la expectativa de que responda. And so we have the expectations. We said that when we greet someone, we want to be greeted back. Entre semanas salgo a caminar todos los días y a orar And in the morning, I usually go out and walk and pray. y procuro saludar a todos los que me encuentro en el camino. And I always greet everyone that I crosses when I walk. Doy una vuelta casi a toda la ciudad, So I pretty much walk around the city, aproximadamente 2.75 millas, 2.75 miles, y me encuentro mucha gente. and I greet a lot of people. Ok, de esa gente que saludo, algunos responden con amabilidad. Some of them greet me back. Otros apenas responden And some of them barely do it. y algunos pocos no responden nada. And some of them, they don't even greet at all. Podemos decir entonces que las expectativas pueden ser buenas o malas, We could say that expectations could be good or bad. elevadas o bajas, They could be we can have high expectations or low expectations. razonables o We irrazonables. could have reasonable or unreasonable expectations. Aprendimos también que cuando Dios creó al ser humano, We also learned that when God created man, Él, Dios mismo, puso esas expectativas desde el mismo momento de la creación. God himself established those expectations when he created mankind. Y en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, encontramos que la palabra del Señor dice: And in the first book of the Bible, in Genesis, we see that the scripture says, capítulo 2, verso 18. Genesis 2:18 says, Luego Dios el Señor dijo: Then the Lord God said, no es bueno que el hombre esté solo. It is not good for man to be alone. Voy a hacerle una ayuda adecuada. I'm going to give him adequate help. ¿Y por qué comienzo con esta porción? And why start with this portion of scripture? La semana pasada hablamos de las expectativas en general, lo que esperamos de todo y de todos. Last week we dealt about expectations in general. Pero el enfoque de hoy es las expectativas en nuestras relaciones de familia. But the focus today is a little bit more narrow and to go into the family expectations. Entonces, desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. So from the beginning the Lord said that it is not good for man to be alone. Esto sucede en el mismo momento que Dios toma del polvo de la tierra y le da forma al hombre. This happens at the very moment when God takes man from dust from the earth and gives shape to man. El Señor declara que no sería bueno que el hombre estuviera solo. The Lord declares that it was not good for man to be alone. Por eso, y así se conoce en teología, And this is why it's called in theology, en lo más profundo de cada persona está el relacionarse in the deepest part of every human being there is this longing for relationship con lo que le rodea y con los que le rodean. to what surrounds every person and what the people around them as well. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. That's why it is not good for men to be alone. Y alguien podría decir, pastor, pero yo conozco personas que les gusta vivir solas. But you can ask me, Pastor, I know a lot of people that they like to be alone. Sí, es verdad.
Yeah, that's true. pero es porque han aprendido a vivir así, Because they have learned to be alone. han aprendido a comportarse así They have learned to behave in that manner por alguna causa, for some reason. pero no es bueno. But still, it's not good. Es lo que Dios dice en su palabra. That's what the scripture says. God Ahora, says. por supuesto que hay una orden para las relaciones Of course, there is an order in relationships. y de eso vamos a hablar hoy. And we're going to talk about it this morning. Recordemos la porción con que iniciamos la semana pasada, So just remember the portion of scripture that we started last week. Génesis 1:27. Genesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. So God created mankind in his own image. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. In the image of God, he created them, male and female, he created them. Ok, número 1, Number one, Dios nos crea a su imagen y semejanza para relacionarnos con Él. God created us in his image and likeness to have a relationship with him. Y amada iglesia, esto es vital. And beloved church, this is vital. Fue lo primero que Dios hizo en el principio. This was the first thing that God created in the beginning. Si el hombre no tiene una relación de intimidad con Dios If a man- través de la obra de Cristo, If man doesn't have an intimate relationship with God through Jesus Christ, esta persona está total y absolutamente perdida. this person is totally and utterly lost. Es lo que dice la Biblia. Yo solamente lo expreso con algunas frases. That's what the scripture says, and that's how I actually say it. Y lo segundo que encontramos en esta porción And number two, what we find in this portion, es que la segunda prioridad relacional es la pareja. that the second relationship priority is your couple. Hace sentido, ¿cierto? It makes sense, right? Dios mi primera prioridad relacional God is my first priority. y en el caso de los que estamos casados, And in the case of us who are married, el cónyuge es su segunda prioridad relacional. your spouse will be your second priority. Dios establece estos principios desde el mismo momento en que toma la decisión de crear. God establishes these principles in the very moment of creation. Los que somos de Iglesia Cristiana Vida Integral y llevamos algún tiempo, Those of us who are part of this lovely church, Iglesia Cristiana Vida Integral, and we've been here for many times, tenemos alguna idea de estos principios. we have some idea of these principles. En Génesis 1:28, el verso siguiente, The next verse, Genesis 1:28 says, dice, y Dios los bendijo con estas palabras. and God blessed them with these words. Entonces Dios crea al hombre, del costado del hombre crea a la mujer, So God created man out of the dust and woman out of Adam's side. primera prioridad relacional Dios, segunda prioridad relacional la pareja, First priority is our relationship with the Lord, and the second one is our relationship to our spouses. y ahora les dice, sean fructíferos y multiplíquense, And now the order is be fruitful and multiply. llenen la tierra y sométanla. Fill the earth and subdue it. Ok, aquí vamos a hacer primero un paréntesis para enseñarles algo que muchas veces se pasa por encima y que es muy importante. Let's now take a pause and teach something that is sometimes overlooked but is very important. Ok, se puede tener la idea de que los mandatos de Dios, las órdenes de Dios son solo eso. We might have the idea that God's commands is just that, just the ideas. En general, esto pasa mucho, sucede mucho. And that's very common. Creemos que las órdenes o los mandatos de Dios son solo eso. That just God's commands and what he said is just that. Y entonces cuesta mucho obedecerlos. And it's very difficult to obey those commands. Pero lo que aquí nos dice es que las órdenes, los mandatos de Dios son para bendecirnos. But what he really is saying here is God's commands and his orders are meant to bless us. Amén, iglesia. Amen. Dice, y Dios los bendijo con estas palabras. And it says God blesses them. Multiplíquense, les da una orden y llenen la tierra. Multiply and subdue the earth. Entonces,
que hoy recibamos este principio en nuestra mente y nuestro corazón. So let's receive this principle in our minds and in our hearts. Los mandatos de Dios, las órdenes de Dios son para bendecirnos. God's commands and orders are meant to bless us. Ok, dijimos que la segunda prioridad relacional es la pareja. So we said that the second relationship priority is our relationship to our spouses. Y número 3, aquí encontramos el tercer principio. And we also find here the third principle here. La tercera prioridad relacional son los hijos. The third priority is children. Sean fructíferos y multiplíquense. Be fruitful and multiply. Como podemos ver de esta manera, Dios el Señor conforma la familia, fue lo que hizo desde el principio. As we can see here, that's how God established family. Y la establece como núcleo esencial de la sociedad. And it says that it's essential for society. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. It says, be fruitful, multiply, fill the earth. El componente social, The social component, sométanla o ejerzan dominio. subdue it or exercise dominion. En unas porciones está sométala, en otras está ejerzan dominio. In some portions it says, or version it says subdue it, in others it says exercise dominion. Y aquí nos habla de administración. And this is actually talking about managing creation. Ok, basado en estos primeros principios, suena un poquito redundante, pero toca decirlo así. So based in these first principles, La idea es que las familias de nuestra iglesia funcionen de esta manera. the idea here is that as a family, our families function in that manner. Y trabajamos para esto, llevamos 20 años trabajando en este propósito, And this is pretty much our work in these 20 years of church. entendiendo que es un proceso, Knowing that this is a process, it takes time. pero la idea es que todos juntos nos movamos en esa dirección. But the idea is that we work together in that direction. Amén. Bueno, muy bien. Este es el orden relacional que encontramos en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. So as we can see here, this is the order found in scriptures in Genesis 1 and 2. Y este orden relacional es también muy importante. And this order is highly important. Y tomamos este tiempo para que todos y cada uno de nosotros comencemos en la misma página. And so we take this time so everyone we start on the same page. Ahora sí, Now, para cada componente de la familia, for every component of the family, esposo, esposa e hijos, husband, wife, and children, Dios estableció roles, God established roles. es decir, formas de comportamiento. That is forms of behavior. Y es en base a estos roles o formas de comportamiento esencial And based on these behaviors, essential behaviors, que cada uno de nosotros ahora sí establece sus propias expectativas. that's where we set our own expectations. Entonces, en la relación matrimonial, es decir, entre los cónyuges, And between in a marital relationship, hay expectativas de parte y parte. there are expectations on both sides. Pregunto entonces, So my question is, ¿esposas tienen expectativas de sus esposos? wives, do you have expectations upon your husbands? Ok, después no se quejen, esposas. Don't complain, wives. Ok. Vamos a darles otro chance, pastor. Yeah. We're going to give you another chance, Pastor Oscar is telling me. Esposas, ¿tienen expectativas de sus esposos? Wives, do you have expectations about your husbands? They do, Ok, Pastor. muy bien. Vamos a darle chance a los esposos, ¿no? Husbands. Esposos, ¿ustedes tienen expectativas de sus esposas? Wow. Pastora I'm gonna translate Mónica. that one. Ok, la primera vez, démosle un aplauso al Señor. Parecen legendarios esos hombres. Ok, esto es totalmente espiritual.
This is spiritual, actually. En serio, This is for real. en serio. Pastora Mónica, Pastor Camilo, Pastora Natalie, tomen en cuenta esta expresión de los esposos hoy en Iglesia Cristiana Vida Integral. So we as pastors, we are taking note of this No, y expression. en serio, ustedes saben que todo lo tomamos de la mejor manera, We take everything in a good manner, pero pues es clarísimo y es obvio que hay muchas expectativas. so it is clear to see that there are a lot of expectations. Y bueno, si le preguntara, los jóvenes están con sus líderes, pero la respuesta sería la misma, ¿no? Again, with the Jude, if I will ask them, our children, if they have expectations, they will, obviously will reply the same. Ahora, ¿qué pasa? Y para todos los ejemplos. Now, what happens with all the examples? Recordemos que antes de conocer al Señor, Just remember that before we met the Lord, we knew nuestras expectativas no eran buenas. we didn't have good expectations. O si de alguna manera lo eran, Or if we had any, no estaban en orden. they weren't in order. ¿Y cuáles eran las características de estas expectativas? What were the characteristics of these expectations? Que todas, se centraban en llenar nuestros vacíos emocionales y relacionales. That they tried to fill those empty emotional and relationship voids that we had. Estas expectativas These expectations, eran egoístas, they were selfish in nature. todas se dirigían a satisfacerme a mí, They were aimed to satisfy myself. caprichosas, They were capricious. serán las que a mí y solo a mí me parezcan, They were mine and only mine expectations. y ambiciosas, And they were also ambitious. serán exageradas y al extremo. They were exaggerating. They were taken to the extremes. Pues muy bien, recordemos también So also remember that que cuando llegamos a los pies del Señor, when we came to the Lord's feet, hemos nacido de nuevo, sí, we were born again, amen, pero del Espíritu. but in the Spirit. Ahora nos podemos relacionar con Dios, Él es Espíritu, Now we can have a relationship with the Lord in spirit, pero nuestra alma, but our soul, es decir, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y expectativas, that is our thoughts, our emotions, and expectations, comienzan un proceso de transformación. they begin a process of transformation. Y por eso es la instrucción que Dios nos da a través del apóstol Pablo. And that's the instruction from the Lord through the Apostle Paul. No sigan los deseos de la carne, Don't follow the desires of the flesh, déjense guiar por el Espíritu. but be led by the Spirit. En el contexto, So in the context, no sigan las expectativas que tenían antes de conocer al Señor, don't follow those expectations that you had before you met the Lord, sino sigan las expectativas que el Señor establece en su palabra como una base. but follow the expectations that the Scripture says as a principle. Ok, rápidamente les comparto la forma en esencia que el Señor usa para establecer y para llenar nuestras expectativas en la familia. So let's quickly share the essentials of what the Lord actually are His expectations within the family. Y que de nuevo, la mayoría conocemos, And most of us, we know that, pero no siempre ponemos en práctica. but sometimes we don't put it into practice. Ok, ¿cuáles serían en esencia? Y solo las comparto y paso a explicarles. So in essence, what are those expectations? ¿Cuáles son las expectativas de las esposas So let's start with the wives. What are their expectations para nosotros que somos esposos? for us as husbands? Bueno, Dios dice lo siguiente: God says the following: esposos amen a sus esposas incondicionalmente. So it says, husbands, love your wife unconditionally. Ok, en lo más profundo del corazón de una esposa,
in the deepest part of your wife's heart, y todas sus expectativas se basan and all of her expectations are based no en que nosotros las entendamos. upon not on the fact that we understand them. Miren, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor When I started walking with the Lord, y por venir de un contexto de perfeccionismo, de lógica y de razón, and because of my perfectionism and my background of reason and logic, trataba dizque de ayudarle a Dios. I quote unquote wanted to help God. Yo no entendía que el mandato era amar a mi esposa I didn't understand that the command was to actually love my wife. y pensaba que era entenderla. And I thought that love meant to understand her. Pero debo decirles But I must acknowledge que Dios creó a la mujer that God created woman tan particular y meticulosamente maravillosas so wonderfully and particularly made que es imposible entenderlas. that it is actually impossible to understand them. Duré 44 años tratando de hacer eso, I've been trying to do it for the past 44 years. pero fue que Dios las creó, fue para que las amáramos, But God created them so we can no love para them, entenderlas. not to understand them. Esa es la primera expectativa de una esposa. That's the first expectation of a wife. Es lo que dice la Biblia. That's what the scripture says. Y número dos, las esposas tienen la expectativa de que sus esposos provean And so the second expectation that wife has is that husband provide a sus necesidades emocionales y físicas. to their physical and emotional first and physical needs second. ¿Sí, esposas? ¿Estamos bien? Sí, ok, más Are o we menos por okay, aquí. Ok, wives? voy a repetir. We're going to just say it again. La primera expectativa es que sean amadas. Okay, first expectations that you ladies have is to be loved. Y la segunda es que su esposo le provea a sus necesidades emocionales y físicas. And the second one is that your long is for them to provide for your emotional and physical needs. Y si yo fuese esposa, yo hubiera gritado, amén. And if I were a wife, I would say, amen, I would shout it out. Ok, aprovechen hoy, esposas. Let's take advantage, ladies. Aquí está el pastor como testigo, está el Señor como testigo. Pastor is the witness, the Lord is our witness. Ok, muy bien. Esto en esencia. This is the essence. Ahora la respuesta va a ser muy fuerte porque ya la escuchamos. Now I think the response will be stronger as we have said it before. Esposas, Now the expectations upon the wife. las expectativas de sus esposos What they actually expect, husbands, son las siguientes. are the follow. Número uno, Number one, que sean reconocidos por su desempeño. that they need to be acknowledged for their performance. Bueno, parece que todos aquí están muy bien reconocidos, luego, So you feel acknowledged, which is good, man. ok. Pero me equivoqué en el orden, pastor. Okay, so we made a mistake on the order. Voy a organizar aquí y a ver si funciona mejor. Let's do it better. Ok. La primera expectativa del hombre es que sus esposas los honren y los respeten. So the first expectation is for men to be honored and respected. Algunos apenas se ríen. Some of you just laugh, right? Ok. Yo no sé a ustedes, esposos, I don't know about you, husbands, pero quiero decirles a todos en general but I want to tell everyone in general que lo peor that the worst thing que puede hacer una esposa that a wife could do to a man es irrespetar a su marido. is not to respect her husband. Eso es lo peor. That's the worst. Eso es lo que más nos daña. That's what actually hurts us the most. Y bueno, número dos, sí, ellas esperan que nosotros les proveamos a sus necesidades, nosotros esperamos que reconozcan nuestro desempeño. And so the second one is that they acknowledge our performance, how we're doing things. Ok, como padres, As parents,
¿Y cuáles son las expectativas de nuestros hijos? And what are our children's expectations? Ok, como padres, lo primero que debemos hacer es enseñarles y educarlos en los caminos del Señor. So as parents, the first thing that we are expected to do is to teach and educate our children in the ways of the Lord. Con dos elementos esenciales. With two essential elements. Uno, la palabra de Dios, Number one, God's Word. y la mayoría hacen un buen trabajo en este sentido, enseñarles con la palabra de Dios, And most of us, we do a decent job in this regard. pero la mayoría falla en el segundo. But most of us, we might fail on the second one. No solamente basta con enseñarles con la palabra de Dios, It's not enough just to teach them with the scripture, sino que debemos ser ejemplo para ellos. but we must be an example. We need to model that to them. Muchos jóvenes, muchos niños y muchos jóvenes, y nos cuesta mucho trabajar en ese sentido con ellos, And some children and actually teenagers, it's actually quite a task for us porque sus padres no son el mejor ejemplo para ellos. because they tell us that their parents, and we can actually witness that unfortunately some parents are not the best example to them. Ok, entonces, de nuevo, lo primero es enseñar a nuestros hijos con la palabra y el ejemplo. So we need to teach them and also lead them by example. Y lo segundo es, y casi no se toma en cuenta, And the second one is not taken into consideration as much, es que no debemos provocar a nuestros hijos. that we should not provoke them. Está en el mandato. It is right there in the command. Y para hacer un énfasis quise traer dos versos. And I brought two verses No, to make an emphasis. no están ahí, pastor, pero los voy a decir Está bien. para que tú los traduzcas. Efesios 6:4. Ephesians 6:4. De nuevo, se nos ha enseñado que debemos educar a nuestros hijos en los caminos del Señor y que debemos ser ejemplo. We were taught that we must educate and also be example to the children. Pero al lado de este principio está el no provocarlos. But right next to this principle, there is this command of not provoking them. Y cuando tú encuentras una I en la Biblia, en un principio, And when you find an end into a principle, eso significa que los dos son igual de importantes. it means that actually those principles have the same importance. Efesios 6:4 dice: Ephesians 6:4 says, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, so you parents do not provoke your children into anger, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. but teach them in discipline and admonition in the Lord. Y Colosenses 3:21 In Colossians 3:21, dice: padres, it says, parents, no amarguen a sus hijos do not make your children bitter, para que no se desanimen. so they are not discouraged. Amén, iglesia. Amén, padres. Entonces, Amen, parents? yo he trabajado intencionalmente con estos principios, créanme. As a pastor, I have intentionally worked in these principles as Si, parents. si los estoy compartiendo y los estoy predicando, Because if I'm actually preaching and teaching on them, he trabajado con ellos y los he aplicado en mi vida y en la vida de nuestros hijos y it is nuestras because hijas. I have practiced this in my family's life. Ok, en cuanto a los hijos hacia los padres, ya sabemos. And we already know the expectations that parents have upon their children. Honrar, respetar y obedecer a sus padres. That they need to obey and respect their parents. Ok, ahora, aquí está lo que Dios establece en su palabra como principios esenciales. These are essential principles in the scripture. Si todos en la familia nos esforzamos por seguir estas instrucciones del Señor, If as a family we place an effort to obey these commands, nuestra conducta y comportamiento será tal our behavior and conduct will be as such que todos estaremos llenando nuestras expectativas en familia. that all of our expectations will be filled as a family. Y ahora, And now, y ahora, and now, el Señor proveerá
y hará todo lo necesario para que así sea. And the Lord will provide anything that will be necessary to get this ¿Por accomplished. qué no le damos un aplauso al Señor, iglesia? Let's praise the Lord for that one. Ya todo esto se aplicará a la particularidad y a la circunstancia de cada familia. And this will be get applied in every family's circumstances and details. Pero de nuevo, si todos nos movemos en familia a vivir estos principios, But if we work together as a family to live in these principles, Dios, que es fiel, se encargará de dar la provisión, de abrir caminos, de manejar nuestros temperamentos, nuestras diferencias. Dios se encargará de todo lo demás. He's going to take care of our temperaments, our different ways of seeing things. He's going to have us in unity as Ok, a family. vamos ahora a compartir algo de cómo vivir todo esto de manera práctica. Now let's share how we can live this in a practical manner. Ok, el primer principio para vivir esto de manera práctica es comunicar. First principle, communicate. Vamos a decir comunicar. Communicate. Ok, no todos lo dijeron y ahí estamos fallando en comunicación. And so we're failing communication because not everyone said it. La primera clave es la honestidad con nosotros mismos y con los demás. Important key, be open and honest about ourselves. Amada iglesia, todos fallamos. Beloved church, we all fail. De una u otra forma, todos fallamos. In one way or another. Nos fallamos a nosotros mismos We fail to one another y a los demás de muchas maneras. and to everyone in many ways. Y deberíamos poder admitir cuando nos equivocamos. We should acknowledge when we fail. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 3, verso 2. Let's go to James chapter 3, verse 2. Todos fallamos mucho. We all stumble in many ways. Y noten los énfasis que hace la palabra de Dios. No dice todos fallamos. Let's see this clearly. It doesn't say that we all fail, Todos fallamos mucho. but it says in many ways. Si alguien nunca falla en lo que dice, Anyone who's never at fault in what they say, es una persona perfecta, he's perfect, capaz también de dominar todo su cuerpo. able to keep their whole body in check. Y aquí Dios usa un poco la ironía, ¿no? And it's kind of ironic here. Si hay alguien que nunca falla, If anyone is never at fault, voy a usar mi ironía. I'm going to use my own irony. Si hay alguien aquí que nunca falla, If anyone here is never at fault, never fails, pues está listo para que se vaya para el cielo. he's ready to go to heaven. Es así de sencillo. It's that simple. No debemos basar nuestras expectativas en nuestras suposiciones, sino en la verdad. We should not base our expectation on assumptions, but on the truth. Y este es otro gran problema que tenemos todos. Este es otro gran problema en el que fallamos mucho. And this is actually something that we felt a lot. Todo el tiempo nuestra mente trata de trabajar así, Every time our mind is working that way, en base a las suposiciones. based on assumptions. Proverbios 18:13 dice: Proverbs 18:13 says, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. "It is foolish and shameful to respond before listening." Amén. Amen? No nos adelantemos a los acontecimientos. Don't make any assumptions. Tú no sabes lo que está pasando en la vida de esa persona. You don't know what is actually happening in that person's life. Cuando veas que algo no está funcionando, cuando creas que algo no está funcionando, When you see or you believe something is not working out, el mandato de la Biblia the command from the scriptures es llamar a la persona y hablar con ella. is actually to approach the person and to talk to that ¿Cuánto person. más How much more en el contexto de familia? in our family contexts? Entonces asumimos que porque la niña va bien en la escuela, entonces es perfecta.
So the assumption is that because my children is good at school, everything is perfect. Esa es solamente una área de su vida. That's just an area of her life. Or ¿Qué his life. sabes tú de todo lo demás? How do you know about everything else? Y pongan ese ejemplo en el contexto esposo-esposa, esposa-esposo. And you can put that emphasis in everything, that example in everything, in every role of the family. No debemos basar nuestras expectativas en nuestras suposiciones, sino en la verdad. We should base our expectation not on assumptions, but in the truth. Verdad verificable de ser posible. Verifiable if it's possible. Es muy común ver cómo las personas responden con disculpas. It is very common to see how people respond with excuses. Y este es otro gran problema que tenemos en general. And again, this is another big problem that we have in general. Debemos hablar con nuestros seres queridos sobre cuáles son nuestras expectativas y cuáles las suyas. We should talk to our family members about our expectations and their expectations. Comunicación, amada iglesia. Let's communicate, beloved church. Y de nuevo les comparto ejemplos de nuestra vida diaria. I'm going to share examples from our daily life. Nuestra hija mía está por recibir su licencia de conducir. Mia, our youngest daughter, is about to receive her license, driver's license. Bueno, ya la tiene, pero con un conductor al lado. She has the one that you have to be driving with someone along her. that Y en kind of thing. función de eso, pues hemos estado pensando y trabajando en comprarle un auto. And so we have been working and trying to figure out the way to purchase her a car. Ahora, No. ya pasamos por esto con Valentina. We already went through this process with Valentina. Valentina tiene 24, Mía tiene 17. Valentina is 24, Mia is 17. Estamos programando comprarle un auto a Mía. So we are in that process of getting a car to Mia. Y las condiciones financieras mías en este momento And my financials right now son más favorables que las que tenía cuando le compramos el auto a Valentina. they were better at the time when we purchased the car to Valentina. Luego, ahora mismo le podemos comprar un auto a Mía mejor que el que tiene Valentina. We can actually buy Mia now a better car than the one that we were able to purchase Valentina. Y considerando que somos cristianos, considerando que somos pastores, considerando el mensaje de la palabra de hoy, And so considering that we're Christians, that we are pastors, and today's message, hablé con la pastora. I spoke to my wife, the pastora, De hecho, hablé con el pastor Camilo también. and we also talked to each other about it. Y todo esto me llevó a preguntar por sus expectativas. And all of this led me to ask them about their expectations. No quería tomar una decisión unilateral, I didn't want to take my own determination and decision comprarle un carro a Mía mejor que el que le compré a Valentina just to get me a better car that we got to Valentina, y caer en una actitud de ser injusto. and to fall into an attitude of injustice. Y para eso entonces también consulté con Valentina And I also asked and inquired Valentina. y le expliqué lo que les acabo de explicar a todos ustedes. And I just communicated to her what we are dealing right now. Y le dije, ¿qué crees tú que podemos hacer? And I asked her, what do you think we should do? Y lo que Valentina me dijo fue, And Valentina said, papi, Dad, cómprale el auto a Mía, give Mia her car. es mi hermanita, She's my little sister. se merece lo mejor. She deserves the best. Expectativas, That's expectations. comunicación. Communication. Cuando cuando tomamos decisiones guiados por la palabra de Dios, When we actually make these decisions based on the scripture, no vamos a fallar, we're not going to fail. no vamos a errar. We're not going to err.
Ok, luego, primer punto y en el que debemos trabajar muchísimo, todos nosotros, comunicar. So first thing that we need to work on, guys, communication. El segundo es un principio esencial de vida como hijos de Dios. Second one is an essential principle from the scripture. Vamos a decir, perdonar. Let's all say to forgive. La gente de la época de Jesús esperaba al Mesías. Sin embargo, cuando llegó, tenían unas expectativas poco realistas. They all wanted the Messiah to come at Jesus' time, but they had unrealistic expectations. Querían que el Mesías los liberara de Roma They wanted the Messiah to deliver them from Rome, y equivocadamente esperaban que Jesús estableciera su reino en ese mismo momento. and they expected Jesus' early kingdom right on there. Cuando nuestro Señor Jesús no cumplió con sus expectativas, And since our Lord Jesus Christ did not meet their expectations, se frustraron they got frustrated y se enfurecieron. and they enraged. Sin embargo, However, el Señor les perdonó. the Lord Jesus Christ forgave them. El perdón es una herramienta esencial de nuestra vida como hijos de Dios. This is an essential aspect of our relationship with the Lord. Y en Lucas 23 recordamos esa frase de nuestro Señor Jesús. And in Luke 23:34, we remember that phrase from the Lord. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what they're doing. Si nuestro Señor Jesús pudo perdonar a los que gritaron, crucifícalo, If our Lord Jesus Christ forgave those who cried out, crucify him, nosotros podemos perdonar a nuestros seres queridos then we can actually forgive our loved ones que tienen expectativas equivocadas de nosotros. that they have wrong expectations for us. Amén. Amen? De hecho, no lo tengo en el texto, pero lo recuerdo ahora. In fact, this is something that I just remembered. Un mandato de Dios para su iglesia A command from the Lord to his church, es perdonen it is to forgive, para que sean perdonados. to be forgiven. Perdonen para que sean perdonados. Forgive, to be forgiven. Nosotros ya recibimos el perdón de Dios en Cristo Jesús. We had already received God's forgiveness in Jesus Christ. Y ahora tú y yo podemos perdonar. And now we are capable to forgive. El perdón es una herramienta diaria de nuestra vida, no solamente como individuos, sino en todo lo relacional con la familia, que es lo que estamos tratando hoy. Forgiveness is not just a resource for our lives, but also for families, a family relationship. Ok, y número 3, And number 3, amar incondicionalmente. love unconditionally. Si ustedes me preguntaran, y suelo hacerlo en las consejerías y el acompañamiento que le damos a nuestras familias, If you were to ask me, and this is something that I actually do in our counseling to our families, ¿cuál es, pastor, cuál es el elemento sustancial Pastor, what is the most important aspect sobre el cual se mueven todos los demás? upon everything else? It's united. Yo les puedo decir el amor incondicional. I could say that it is unconditional love. Y recordemos lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 13, Let's remember 1 Corinthians 13, versos 4 al 7. verses 4 to 7. El amor es paciente, Love is patient, es bondadoso. is kind. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. It does not envy, does not boast, or is not proud. No se comporta con rudeza, It does not dishonor others. no es egoísta, It is not self-seeking. no se enoja fácilmente, It is not easily angered. no guarda rencor. It keeps no record of wrongs. El amor no se deleita en la maldad, Does not delight in evil, sino que se regocija con la verdad. but rejoices with the truth. Todo lo disculpa, It always protects. todo lo cree, It always trusts. todo lo espera, Always hopes. todo lo soporta. Always perseveres. Amada iglesia, Beloved church, debemos recordar we must remember que cada persona es diferente. that everyone is different.
Si nosotros nos hemos formado expectativas If we have formed expectations de nuestros seres queridos que no pueden cumplir, of our loved ones that they cannot meet, no es su culpa. it is not their fault. Tenemos el poder de cambiar nuestras expectativas We have the power to change our own expectations. y si descubrimos que nuestras expectativas sobre los demás And if we find our expectations are unreasonable, son poco razonables, they're unreasonable, debemos ser flexibles. we need to be flexible. Y de nuevo, yo les abro mi corazón. And once again, I open my heart here. Lo dije en los primeros 30 minutos de la prédica. And I share with you guys at the beginning of the message. Si pudiéramos hablar de un mal hombre, If we were to talk about a bad man, yo podría ser el ejemplo. I could be the example. Un hombre que viene del perfeccionismo, Someone who has that root of perfectionism, un hombre orgulloso, a proudful man, un hombre que no se relacionaba con cualquiera, someone that will not have a relationship with anyone, un hombre que tenía expectativas muy altas. someone who had extremely high expectations. En el humanismo, In humanism, el hombre man se convierte en su propio Dios, becomes his own or her own God. porque todo lo hace con un nivel de perfeccionismo muy alto. Because all the levels of perfectionism are extremely high. Y así como yo pudiera ser ese ejemplo del mal hombre, And just as I could be that example of a really bad man, también puedo ser el ejemplo I could also be the example, de un hombre que ha reconocido eso a man who has acknowledged that y un hombre que ha trabajado and has worked para poner mis expectativas to place my own expectations en lo que dice la palabra de Dios. on what the Lord actually says. Esto me ha llevado This has taken me a ser flexible to be flexible y a cambiar totalmente el principio. and to actually change completely the principle. El hombre sin Dios, en el hombre sin Dios, A man without God, las expectativas son de perfección. expectations are of perfectionism. En el hombre con Dios, In a man that is walking with the Lord, las expectativas son de excelencia, expectations are of excellence. pero But para glorificar to glorify, y para honrar el nombre del Señor. to honor the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Para todo debemos mirar a Dios y confiar en Él. We always need to look upon the Lord and trust Him. Confiar en Él y en sus To promesas. trust Him and His promises. Estas son sí y amén. They're yes and amen. Son absolutamente sólidas. They're absolutely rock solid. Y nuestra expectativa de que Él cumplirá su palabra se llama fe. And the expectations that we have that He's going to fulfill His promises is called faith. Podemos esperar que Dios haga exactamente lo que dice, We should expect that God is going to do what He says. que hará cuando nuestras expectativas se basan en la palabra de Dios. That He will work upon the scriptures. Y nunca dejará de cumplirse, And He will never fulfill them. porque el testimonio del Señor es fiel. Because the testimony of the Lord is faithful. Cuando ponemos nuestras expectativas en Dios, When we place our expectations in God, Él ordena las nuestras. He orders ours. Y podemos entender las expectativas de los demás And we can actually understand the expectation that other people have y también las nuestras. and also our own expectations. Vamos a ponernos de pie. Let's all stand. Vamos a orar. Let's all pray. Ahí en el círculo familiar Within your family circle, vamos a orar y vamos a ministrar a nuestras familias. we're going to pray and minister our families. ¿Notaron ustedes que la tercera canción de la alabanza fue la
bendición sacerdotal. Did you notice that the third worship song that we sang in the beginning of the service was the priesthood blessing? Vamos a orar, Priestly blessing. And we're going to pray. vamos a perdonar We're going to forgive. y vamos a restaurar And we are going to restore las relaciones de nuestras familias. our families' relationships. Amén. Amen. Y al final And at the end, lo vamos a declarar juntos. we're going to declare it together. Nosotros como pastores vamos a estar declarando esa bendición sacerdotal As parents, we're going to declare that priestly blessing. y ustedes la estarán declarando sobre su familia. And you are going to declare upon your own family. Entonces lo van a hacer en forma personal. So you're going to do it on a personal manner. Bueno, muy bien. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias. we thank you. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Thank you for your precious scripture. Gracias porque son principios de vida y de Your propósito. life and purpose principles. Y hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, And we come forward with our own lives, Lord. con nuestros pensamientos, With our own thoughts. nuestras emociones With our own emotions. y nuestras And our expectativas. own expectations. Oramos en el nombre de Jesús We pray in the name of our Lord Jesus Christ. para que tú moderes nuestras So expectativas, that our expectations are aligned. para que nuestras expectativas se conviertan a las tuyas. That our expectations may get converted to yours. Y de esta manera And in that way, podamos vivir may we live como familias cristianas, as Christian families. como familias que se aman. As families that love one another. Señor, Lord, hoy tomamos la decisión we take the decision de pedirte perdón to ask you for forgiveness y de pedirle perdón a nuestros seres queridos. and also to ask forgiveness to our loved ones. Yo desde aquí le pido perdón a mi esposa, From here, I ask forgiveness to my wife, a mi hijo Leonardo, to my son Leo, mi hija Natalie, my daughter Natalie, Valentina, Valentina, Mía, Mia, a Camilo, que es nuestro hijo también. to my son Camilo as well. Te pido perdón. I ask to forgive me, Lord. Y aún a Canelita y a Miel, And even Canelita and Miel, les pido perdón I ask for their forgiveness porque muchas veces because many times mis expectativas my expectations eran mucho mayores sometimes were greater de lo que ustedes en las manos del Señor podrían hacer. that you in the hands of the Lord could have done. Por favor, perdónenme Please forgive me, y seguiré adelante, and I will continue walking, guiado por los principios de la palabra de Dios, guided by God's principles, procurando alcanzar looking forward la meta celestial the heavenly goal de nuestro llamamiento of our celestial heavenly calling en Cristo Jesús in the Lord Jesus Christ como familia. as a family. Esta palabra This scripture verse, yo la envío this word, I'm pronouncing this word, a cada familia de nuestra iglesia and I command it upon every family en el nombre de Jesús, in the name of our Lord Jesus para que venga el Christ. perdón May the forgiveness come. y para que venga la restauración. May restoration happen. Hoy oramos We pray y today declaramos and we declare restauración familiar, family restoration, restauración restoration en las familias in our families de Iglesia Cristiana, of Iglesia Cristiana, Vida Integral. Vida Integral. En el nombre de Jesús In oramos Jesus' name we y pray decimos and we say, amén. Amen. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén. Vamos, decláralo. Amén, amén, amén. Señor, restauradas, familias restauradas, familias bendecidas, Señor, familias restauradas, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo, Señor. Dale un aplauso al Señor. Le damos un grito de júbilo. Aleluya. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. May God bless you.